Buenas noches, jóvenes. Les informo que la clase está siendo grabada. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios relacionados con leyes de Newton. Recordando que las leyes de Newton son tres, y que analizan las causas del por qué las causas del movimiento de los objetos, del por qué se mueven los objetos. La primera ley, en donde la suma de todas las fuerzas es igual a 0, se aplica para objetos que están en reposo o moviéndose con velocidad constante. La segunda ley de Newton, en el cual la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, trata de objetos que, están en movimiento, pero aparte de estar en movimiento, estos objetos aceleran. Entonces, siempre que un objeto tiene aceleración, es posible o se debe analizar con la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton era pues el efecto acción-reacción. Si usted aplica una fuerza sobre un objeto, este objeto aplica la misma fuerza sobre usted. Una fuerza que es de igual magnitud, pero de dirección opuesta. La dirección de la fuerza de reacción es opuesta. Dicho esto, vamos a comenzar entonces a resolver los ejercicios propuestos para el tema de leyes de Newton. El primero dice así: ¿qué masa tiene un objeto que acelera a 3 metros sobre segundo cuadrado, bajo la influencia de una fuerza neta de 5 newtons? Vamos a tomar entonces los datos. Vamos a tomar los datos. Este es el problema número 1. Vamos a ver los datos. Dice, ¿qué masa tiene un objeto que acelera a 3 metros sobre segundo al cuadrado? Es decir, hay una aceleración de 3.0 metros sobre segundo al cuadrado, bajo la influencia de una fuerza neta de 5 newtons. Es decir, la fuerza neta es igual a 5 newtons. Bien, como el ejercicio habla de fuerza y habla de aceleración, es claro que cuál de las tres leyes de Newton he de aplicar yo. Ingrid, ¿cuál de las tres es? No lo sé, Lick. Ok. Entonces, vamos a verlo, vamos a leerlo bien entonces. Este objeto le indica que está acelerando. Aparte de acelerar, dice que la fuerza neta sobre él es de 5 newtons. O sea, hay una fuerza neta y hay una aceleración. Siempre que nosotros tengamos eso, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Con saber que la aceleración es diferente de 0, esto implica que el objeto se debe analizar con la segunda ley de Newton. Entonces, este ejercicio es de segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración.
Pero la suma de todas las fuerzas se llama fuerza neta. Es decir, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y como podrán ver, nuestros datos indican que ya tenemos el valor de la aceleración y el valor de la fuerza neta. Entonces, si ya tenemos los valores, solo tenemos que buscar la masa. ¿Por qué buscamos la masa? Bueno, el ejercicio nos pide encontrar la masa del objeto. ¿Qué masa tiene un objeto con esta aceleración y esta fuerza? Bueno, veamos. La magnitud de la fuerza neta debe ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Quite las flechitas porque ya no me interesa la dirección. Yo sé que van en la misma dirección. Quité las flechitas porque estoy hablando de las magnitudes, es decir, del número. Únicamente del número. Entonces voy a decir, la aceleración está multiplicando a la masa. Si envío la aceleración a dividir, es decir, fuerza neta dividido entre aceleración, del otro lado me queda únicamente la masa. Es decir, la masa es igual a la fuerza neta entre la aceleración. Eso lo vamos a escribir acá. La masa es igual a la fuerza neta entre la aceleración. Esos números yo los conozco. La fuerza neta es igual a 5. La aceleración es igual a 3. Tres metros sobre segundo cuadrado. Noten que yo no hice ninguna conversión porque tanto la fuerza como la aceleración están en unidades del sistema internacional. Los newtons y los metros sobre segundo cuadrado son unidades del sistema internacional, por eso yo no los toqué. Bien, entonces al hacer esta división, nos queda 5 dividido 3. Esto nos da que la masa del objeto debe ser de 1.67 kilogramos. 1.67 kilogramos. Esta debe ser la masa del objeto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pregunto yo entonces. Jennifer, ¿está por aquí? Sí. Oh, sí. O sea que siempre que dé dos datos así, se tiene que pasar a multiplicar o a dividir para poder encontrar el resultado. Ah, claro. Es que la ecuación tiene esta forma, ¿verdad? Si se fija, la ecuación tiene una... La ecuación realmente solo es una multiplicación. La multiplicación de la masa con la aceleración. Entonces, en este caso que la ecuación solo es esa multiplicación de masa por aceleración, obligatoriamente sí, va a tener que mandar a dividir o la masa o la aceleración. Todo depende para quién esté despejando. Este ejercicio era un despeje para la masa y por eso mandamos a dividir la aceleración. Pero si el ejercicio hubiera sido diferente, donde nos dieran la masa del objeto y nos pidieran la aceleración, entonces quien pasaba a dividir era la masa.
Y si nos daban la masa y nos daban la aceleración, ahí no pasa a dividir ninguno, sino que se multiplica la masa por la aceleración y usted obtiene el valor de la fuerza neta. Entiendo, entiendo. Ujú. Bien. Ahí. 1.67 kilogramos es la respuesta y este problema ahí termina. Hasta ahí llega. Es un problema corto como para calentar. Vamos al siguiente. De este ya habíamos hecho dos parecidos. Lo vamos a retomar después. O bueno, leámoslo. Leámoslo y veamos si lo podemos resolver aquí rápido. Dice el ejercicio número 2. Cuando se aplica una fuerza horizontal de 300 newtons a una caja, esta se desliza hacia la derecha por un piso plano, oponiéndose otra fuerza de 120 newtons. Si la masa de la caja es de 75 kilogramos, ¿cuál es el valor de la aceleración de la caja? Se parece mucho a uno que ya habíamos resuelto en los ejercicios propuestos, pero en los ejercicios, el de los ejercicios, resueltos, en el de los ejercicios resueltos, nos daban la aceleración y nos pedían la masa. Bueno, aquí nos dan la masa y nos piden la aceleración. Vamos al problema número 3. Dice así: en una competencia universitaria, 18 estudiantes levantan un automóvil deportivo. Mientras lo sostienen, cada estudiante ejerce una fuerza de 400 newtons. ¿Qué masa tiene el automóvil? ¿Qué masa tiene el automóvil? Bien. En este ejercicio vamos a ir con más cautela. Y vamos a tomar los datos. Okay. Este es el ejercicio 3. Dice que son 18. Vamos a ver los datos. El único dato que tenemos es que la fuerza que hace cada estudiante es igual a 400 newtons. Ese es el único dato que tenemos. Ah, bueno, y que son 18 estudiantes. Y cada uno ejerce una fuerza de 400 newtons. Ok, aquí no aplicamos ninguna de las leyes de Newton. Aquí aplicamos, porque me están pidiendo, si se fijan, la masa del automóvil. ¿Alguna idea de cómo se puede encontrar la masa del automóvil, jóvenes? Corrijo, sí se pueden aplicar las leyes de Newton, corrijo. Bueno, reformulo la pregunta. ¿Qué aceleración dice el ejercicio que tiene el automóvil?
Está por aquí Alan, Dionel. Sí, Lick. Ah, perfecto. Está viendo el ejercicio, ¿verdad? En pantalla. Sí. Sí. ¿Qué aceleración dice que tiene el automóvil? No tiene aceleración. Ah, buen punto. No tiene aceleración. Entonces, si no tiene aceleración, Alan, ¿cuál ley de Newton aplicamos? No sabría decirle la verdad, Lick. Ok, no se preocupe, yo le digo. Como el ejercicio no dice que el automóvil tenga aceleración, vamos a asumir que en realidad el automóvil no tiene aceleración, ¿sí? Y entonces, como el automóvil no tiene aceleración, este es un caso de primera ley de Newton. Cuando no les diga, cuando el ejercicio no les diga, cuando el ejercicio no les hable de ninguna aceleración, podemos asumir que en realidad no hay aceleración. Aparte que los estudiantes solo lo están levantando, no es que se lo están llevando para ningún lado, solo lo levantaron nada más, como quien levanta pesas y lo está sosteniendo, y está sosteniendo la pesa. Entonces, por eso digo yo que es un problema de primera ley de Newton. Aquí ya aplica que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya aplica que hagamos el diagrama de cuerpo libre del automóvil. ¿Cómo representamos el automóvil en un diagrama de cuerpo libre? O mejor dicho, le refresco. ¿Qué cosas se dibujan? ¿Qué dibujamos nosotros en un diagrama de cuerpo libre? ¿Para qué sirve? ¿Qué representamos con el diagrama? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Disculpe, ¿le puedo repetir la pregunta? Sí. Sí, dígame. No, que si puede repetir la pregunta, es que no Ah, escuché muy perdón, bien. sí. ¿Qué representamos mediante el diagrama de cuerpo libre? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué buscamos representar en él? O mejor dicho, ¿qué cosas dibujamos en el diagrama de cuerpo libre? Eso podría ser una manera más correcta de preguntar. ¿Qué dibujamos en los diagramas de cuerpo libre? Las distintas fuerzas que se utilizan en el problema. Excelente, eso es justamente eso. En un diagrama de cuerpo libre dibujamos las fuerzas que actúan, pues, sobre el objeto que estamos analizando. En este problema nosotros estamos analizando el automóvil. El automóvil, no voy a dibujar un automóvil, simplemente voy a dibujar un punto y yo sé que este punto representa al automóvil. Y entonces yo dibujo para tener un diagrama de cuerpo libre es necesario que yo represente el objeto como un punto y tal como dijeron, que yo dibuje las fuerzas que actúan ahí. Aquí tenemos que considerar que el automóvil fue levantado por los estudiantes, es decir, el automóvil está en el aire. El automóvil obviamente tiene masa. Es justamente lo que nos piden es la masa del auto, o sea, el automóvil tiene masa, de manera que yo voy a dibujar el peso siempre hacia abajo. Yo dibujo el peso. ¿Qué otra fuerza
debería dibujar? El peso siempre se coloca, jóvenes, ¿sí? Ahora, ¿qué otra fuerza debería yo dibujar? Ok, La eso no es una gravedad, la pregunta. fuerza de gravedad. Correcto. Esa es el peso. Esa es el peso. Esta pregunta que yo les estoy haciendo es importante porque para saber qué otras fuerzas vamos a dibujar aquí, es necesario saber, número uno, usted tiene que saber cuáles son las fuerzas que puede dibujar ahí. Número uno. Y número dos, tenemos que revisar el enunciado del ejercicio para determinar qué otras fuerzas pudieran existir sobre el objeto, en este caso sobre el automóvil. Bien, leyendo el enunciado de nuevo, en una competencia universitaria, 18 estudiantes levantan un automóvil deportivo. Mientras lo sostienen, cada estudiante ejerce una fuerza de 400 newtons. ¿Qué masa tiene el automóvil? Ok, note usted esto. El ejercicio le está diciendo que hay una fuerza realizada por los estudiantes y que cada uno de esos 18 estudiantes ejerce una fuerza de 400 newtons. Ok, esa fuerza yo la tengo que dibujar en alguna dirección. Si yo levanté el automóvil, ¿en qué dirección tiene que ir esa fuerza del estudiante? Ascendente, hacia arriba. Perfecto. Entonces, esa fuerza que me está indicando que hicieron los jóvenes, podrían ser ustedes tranquilamente, debe ser correcto debe ser ascendente para que el auto se levantara. Si no, pues ni de chiste levantamos el automóvil. Entonces debe ser ascendente. Ok. Entonces, bueno, aquí yo puedo preguntar. Esta fuerza, el ejercicio es el que dice que está. Si el ejercicio no hubiera mencionado esta fuerza de los estudiantes, nosotros no podemos dibujarla porque el ejercicio no la mencionaba. Pero hay fuerzas que nosotros ya sabemos que existen y que tenemos que evaluar si es necesario o no dibujarlas. Ok, la atracción gravitatoria, ¿sí? Esa fuerza es el peso, ya la dibujamos, es la que va hacia abajo. ¿Qué otras fuerzas de contacto estuvimos estudiando en este tema de leyes de Newton? Bueno, estudiamos la fuerza normal. Si los estudiantes están sosteniendo en el aire este automóvil, ¿existirá fuerza normal? La respuesta a esta pregunta debe ser no. No hay fuerza normal porque las llantas del automóvil no están en contacto con ninguna superficie. Esto tienen que tenerlo claro para el día viernes. No hay fuerza normal porque el automóvil no está en contacto con la superficie, con ninguna superficie. No está en contacto con el suelo. Entonces no dibujo la fuerza normal en mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué otra fuerza de contacto conozco? Bueno, conozco la fricción. Pero por definición, la fuerza de fricción es aquella que existe entre un objeto y una superficie que suele ser áspera. Si el automóvil está en el aire, es obvio que no está tocando el suelo. Por lo tanto, como no está tocando el suelo, no hay fricción tampoco. No voy a dibujar la fricción.
Siguiente fuerza. Tensión. Ok, vamos a ver qué ocurre con la tensión. La tensión, acuérdense, es aquella fuerza que aparece cuando usted tira de una cadena, una cuerda o un cable. El enunciado del ejercicio, si usted lo lee detenidamente, en una competencia universitaria, 18 estudiantes levantan un automóvil deportivo. Mientras lo sostienen, cada estudiante ejerce una fuerza de 400 newtons. ¿Qué masa tiene el automóvil? Ok. Note usted que en ningún momento mencionan que los estudiantes utilizaron cadenas, no dice que los estudiantes utilizaran cables y no dice que los estudiantes utilizaran ninguna cuerda. Por lo tanto, no hay cuerda, no hay tensión. Tampoco voy a dibujar yo la tensión aquí. No la vamos a dibujar. Bien, se nos acabaron las opciones porque las únicas fuerzas de contacto que estudiamos son normal, tensión, fricción, ¿sí? Esas son las únicas fuerzas que nosotros estudiamos. Entonces, no voy a dibujar ninguna de ellas porque simplemente no aplican en este problema. Y no aplican porque el automóvil no está en contacto con el suelo. Está levantado en el aire en este momento. Entonces estas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el automóvil. La fuerza que ejerce la totalidad de los estudiantes y el peso del automóvil. Habíamos aclarado antes que este es un problema de primera ley de Newton. Recuerde que en la primera ley de Newton, la fuerza neta, o mejor dicho, la suma de todas las fuerzas, es igual a cero. Note que de acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre, únicamente tengo fuerzas en Y. Esto quiere decir que la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a cero. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la fuerza F y tengo el peso. El peso apunta hacia abajo, por lo tanto yo coloco la dirección con el signo negativo. Esto debe ser igual a cero. Ok, vean esta ecuación. Fuerza de la totalidad de estudiantes menos el peso del automóvil es igual a cero. Como es una resta, si yo quiero cambiar de lugar el peso, simplemente lo voy a cambiar de lugar, lo mando al otro lado de la igualdad. Esto será 0 sumado al peso. Estos tres, aunque la F y la W, ustedes los vean como letras, en realidad son números, ¿sí? Entonces vamos a llegar a la conclusión de que la fuerza que aplican los estudiantes es igual al peso del automóvil. ¿Y qué es el peso? El peso no es otra cosa que la masa por la gravedad. Es decir, que la fuerza que aplican los estudiantes es igual a la masa del auto multiplicada por la gravedad. Aquí vamos a auto. La masa del automóvil por la gravedad. Ok, ¿qué estoy buscando yo en este ejercicio? Se lo repito, en este ejercicio yo estoy buscando cuánto vale la masa del automóvil. Como yo tengo entonces que despejar aquí para la masa, lo que hago es mandar la gravedad a dividir. De manera que
la masa del automóvil va a ser igual a tener la fuerza F, la totalidad de la fuerza que realizan los estudiantes dividido entre la gravedad. Entonces, aquí se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué fuerza realizó la totalidad de los estudiantes? Para que se hagan una idea, esto lo hizo un estudiante. Un estudiante hizo 400 newtons. Bueno, para saber qué fuerza aplicaron la totalidad de los estudiantes, yo tengo que multiplicar el número de estudiantes por la fuerza que hizo cada uno. Por la fuerza que hizo entonces cada uno. De manera que la fuerza total realizada por los estudiantes será 18 por 400 y estamos hablando de 7200 newtons. $7,200 newtons. Esa es la fuerza que hace la totalidad de los estudiantes. Volvamos acá entonces. Quiere decir que la masa del automóvil es 7200 newtons dividido entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da una masa de 734.69 kilogramos. Esto, jóvenes, es la masa de ese automóvil. 734.69 kilogramos. Estos son alrededor de 1,616 libras. Entonces, esta sería la solución del ejercicio. Noten todo el razonamiento que hicimos, ¿sí? Primero tuvimos que ver si el objeto se mueve. Como vimos que no se mueve, esto es de primera ley de Newton. Listo, definimos eso. Luego dibujamos las fuerzas. Dibujamos las fuerzas. En este caso las fuerzas estaban únicamente sobre el eje Y, no había nada en X. De manera que al hacer la suma de fuerzas simplemente teníamos la fuerza que hacen los estudiantes menos el peso del automóvil. Al hacer el despeje nos queda que la fuerza es igual al peso del automóvil y el peso del automóvil es la masa por la gravedad. Aquí entonces despejamos para la masa. Despejamos para la masa. Y obtenemos que la masa es la fuerza que aplica la totalidad de estudiantes dividido entre la gravedad para obtener un valor de 734.69 kilogramos. Vamos a quedarnos el día de hoy por aquí, jóvenes.